Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio de un curso de milagros. Y estamos en el capítulo 11, Dios o el ego. Habíamos empezado el epígrafe 5, la dinámica del ego, un epígrafe de los centrales en un curso de milagros. Y llevábamos 2 sesiones. Hemos hecho en la primera de los puntos 1 a 4 y en la segunda 5 a 8. A este vertiginoso ritmo de tortuga vamos avanzando por este epígrafe, la dinámica del ego. Por lo tanto, hoy continuamos en el punto número 9 de la página 226 del libro regular, que sin más preámbulo, salvo decir que es conveniente para poder captar mejor el significado de lo que quiere decir Jesús, que hay que verse pues todas las sesiones seguidas que va a abarcar este epígrafe, pues salvo eso continuamos y empezamos a leer el punto 9, que dice así: el ego puede permitirte, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, despegado e incluso desesperado. Pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Es decir, lo último que desea el ego es que te des cuenta de que tienes miedo. Entonces, toda esta humanidad, la actual, la que conocemos, la que nos permitimos conocer históricamente, dado que nos permitimos conocer nada más que la historia que nos contamos a nosotros mismos aquí dentro del escenario, no la historia real. Consiste en ocultar el miedo que tenemos real y contarnos que tenemos miedos aceptables socialmente, pero nos ocultamos el miedo profundo, porque de darnos cuenta del miedo profundo que sentimos, no lo podríamos tolerar y la experiencia en este escenario se acabaría prontamente. Entonces, el miedo profundo nos lo ocultamos y lo que nos contamos que tenemos son otro tipo de miedos, los miedos aceptados por la humanidad como conjunto, los miedos aceptados socialmente, los miedos correctos de creer en ellos y correctos de sentir, no los incorrectos. Y vamos a ver ahora cómo nos explica Jesús esto. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego, y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio, dice Jesús. Es decir, el rol de personalidad con el que estamos aquí identificados para poder explorar lo opuesto a nuestra naturaleza real, muestra un gran ingenio a la hora de sostener el artificio en el que se basan estas experiencias ficticias. ¿Qué quiere decirse? Que, por un lado, el hijo ha planificado cuidadosamente el diseño de estas experiencias. Por otro lado, y en un nivel inferior, el resultado de tan sofisticada planificación, el resultado de tan inteligente planificación por parte del Hijo de Dios para vivir estas experiencias, es que son tan eficaces que al personaje se le van completamente de las manos estas experiencias y fabrica ya el personaje humano un ingenioso sistema individual y colectivo
para no poder salir de él. Esto no es fácil de comprender. Este ingenioso sistema colectivo que fabrica el personaje humano para no poder salir del laberinto es consecuencia de la inteligente planificación del Hijo de Dios para explorar el extremo de los opuestos a su naturaleza real. Con lo cual, desde un punto de vista, efectivamente, se nos fue de las manos la planificación. Desde otro punto de vista más elevado, estaba previsto y planificado el que se nos fuese de las manos, porque aquí se explora todo. Entonces, el problema surge cuando el personaje humano quiere salir de estas experiencias. Es donde se plantea la problemática. Querer salir de estas experiencias implica deshacer el enredo ingenioso que el ego humano ha fabricado a modo de laberinto. Aunque eso entraba dentro de la planificación, de los potenciales probables de la planificación que había realizado el Hijo de Dios de estas experiencias. Ahora, pues lo que tenemos es que deshacer el enredo, pero necesitamos ayuda y las ayudas, pues las recibimos ayudas específicas. Por ejemplo, pues un curso de milagros es una ayuda específica para deshacer el enredo del ego y poder salir de él. ¿Qué nos dice Jesús? Que el ego quiere que estés asustado, pero que no te des cuenta. En ese sentido, minimizar el miedo para el personaje humano, para su conciencia, pero no deshacerlo. Es el empeño constante del rol de personalidad con el que se ha identificado, el ego. Y lo hace con gran ingenio, nos dice Jesús. Vamos a seguir la explicación. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? ¿Cómo te ibas a poder creer lo imposible a menos que reforzases esa creencia con miedo a cualquier otra opción? Y, segunda pregunta encadenada con la anterior, ¿seguirías escuchándole si reconocieses que eso es lo que está haciendo? Aquí, por supuesto, para que podamos entenderlo, Jesús separa el ego del decisor, el rol de personaje con el que el decisor está identificado de él mismo, para que pueda observar a modo de conciencia testigo lo inverosímil, lo absurdo que supone el planteamiento del ego, porque en plena identificación no lo puede observar el decisor, dado que está completamente identificado. Es que el laberinto, precisamente, es haberse identificado. Ahí viene el que Jesús insista en que aquí estamos en estado de mente, porque estamos identificados con algo que no somos. Si siempre hubiésemos mantenido una conciencia testigo respecto de la locura, en ningún momento nos hubiésemos identificado y hubiésemos perdido de vista que nosotros mismos hemos fabricado el laberinto. Pero para poder darnos cuenta de que nosotros somos los que fabricamos el laberinto y por lo tanto tenemos el hilo de lana con la salida, tenemos que desidentificarnos, separarnos, ver alejados lo que es el sistema de pensamiento del ego. ¿Seguirías escuchándole al ego si reconocieses qué es lo que eso es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Si por fin te desidentificas y lo ves con distancia y te das cuenta de lo que hace, ¿seguirías reconociéndole? ¿Te seguirías identificando con él? Bueno, pues lo que Jesús quiere es que abramos un espacio para el que podamos contemplar
la personalidad resultante que se nos fue de las manos y con la cual nos identificamos, pues de no estar identificados con ella, podríamos rápidamente revertir los efectos de su propósito. 10. La más seria amenaza para el ego es, pues, que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo. Sea cual sea la forma en que se manifieste, e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Es decir, el ego sabe que solo hay dos contenidos. Uno es el amor, y es real. Otro es el miedo, y es ficticio. Entonces, para mantener su falacia de separación, tiene que revestir el contenido de miedo de todas las formas posibles para que aparente ser la normalidad y la verdad. Toda la historia de la humanidad está trascendida por el contenido de miedo, pero el ego la ha disfrazado de miles de formas que ha querido normalizar, ocultando que el contenido, tras todas ellas, era el miedo. De esta forma, hemos normalizado como algo natural lo que es completamente ficticio, que es el miedo. Desde el momento en el que nos demos cuenta de que tras todas esas formas solo hay miedo, esto sería la más seria amenaza para el ego, porque sería, a raíz de lo que Jesús quiere, separarnos del ego y observar su falacia, y observar su engaño, y observar la mentira. La más seria amenaza para el ego es, pues, que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo. No tiene mayor realidad. Todo lo que aquí crees que te separa de Dios está disfrazado de una forma que oculta que en realidad es miedo. De hecho, todo el diseño final de este mundo, cosas separadas, cosas materiales con las que se puede atacar y con las que puede ser herido, por ejemplo, los cuerpos vulnerables, cuerpos mortales, cuerpos que enferman, cuerpos que hay que alimentar, que hay que abrigar, y cuerpos que no encuentran lo suficiente para sobrevivir. Todo eso que el ego ha revestido de normalidad, sencillamente obedece a un contenido de miedo. En el momento en el que el decisor, separándose, puede observar esa dinámica, esa pretendida dinámica del ego, de ocultar bajo muchas formas diferentes que normaliza simplemente un contenido de miedo, desde el momento en el que el decisor se da cuenta, dice: me adhiero al contenido del amor
prescindo del contenido del miedo y, por lo tanto, todas las formas tras las que se oculta ese contenido de miedo, dejo de considerarlas reales. Entonces el decisor se da la vuelta al sistema de pensamiento del mundo y comienza a deshacerlo. Su sueño de autonomía, el del ego, se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto. Claro, en cuanto te separas y ejerces la conciencia testigo y te das cuenta de que todo lo que el ego ha normalizado, las relaciones humanas, la misma dinámica del mundo, el mismo diseño del mundo que simboliza separación y las relaciones entre los elementos aparentemente separados del mundo, relaciones que simbolizan miedo, conflicto, competencia, sospecha, desconfianza, sacrificio, sufrimiento, ataque. Todo eso que se ha normalizado. La historia del mundo es la historia de sus guerras. Todo eso que se ha normalizado, en el momento en el que, gracias a poder observarlo de forma objetiva y separada, te das cuenta de que obedece a un contenido de miedo y que, adhiriéndote a un contenido de amor, repito, estás conjurando completamente el miedo, es el fin del ego, es el fin del laberinto, es el fin de habérsenos ido de las manos la experiencia físico-material. Es el fin de la pesadilla normalizada y el comienzo del sueño feliz, en el que se puede seguir teniendo una experiencia humana, pero ya no de mente, porque has descubierto la patraña de la ocultación de un contenido de miedo bajo toda una simbología de la cual te has convencido que es la naturalidad de las cosas en el mundo. Su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto, porque entonces te empiezas a dar cuenta, es que nada de esto es real, es que todo es un disfraz para el contenido de miedo que no existe. Yo soy amor. Y por lo tanto, en cuanto hay una identificación del decisor de nuevo con su naturaleza real, que es el amor, hay una desidentificación con el miedo, hay una desidentificación con el ego. El miedo es la tapadera para que no puedas ver el engaño, es decir, el disfraz bajo el cual se oculta el contenido de miedo es la tapadera. Es en realidad Matrix. En Matrix los personajes en realidad están viviendo una programación en su mente. Ellos están metidos dentro de una cápsula, les están chupando la energía y en su mente están viviendo que son personajes reales. Entonces, llega un momento en el que alguno de ellos despierta y se da cuenta de que esa aparente normalidad se resquebraja porque deja de actuar el programa en su mente y empieza a descubrir la realidad de lo que está ocurriendo, la esclavitud de toda la aparente especie humana disfrazada de una vida de normalidad. El señor Anderson yendo a su oficina todos los días, trabajando, cuando en realidad esa persona no es el señor Anderson y está en una cápsula con cables atados a la cabeza, pero está completamente engañado. Pues esto es exactamente lo mismo. Pues si bien tú, dice Jesús, puedes tolerar
una falsa idea de independencia, no aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que lo reconocieses. Sí, tú puedes tener unas experiencias humanas tal como se diseñaron, pero siendo consciente de quién eres, teniendo un recuerdo, y entonces puedes experimentar. Es decir, puedes tolerar una falsa idea de independencia, pero una vez que te identificas con un engaño, un ardid que elaboras tú mismo y que realmente te hace pasar por natural lo que es aterrador y lo que es una falacia, ahí descubres, no. Vamos a ver, yo hubiese aceptado venir aquí a vivir estas experiencias humanas sin olvidar completamente quién soy. Pero esto de haberme olvidado quién soy y estar sufriendo y estar naturalizando y validando y convalidando el sufrimiento y el miedo para vivir estas experiencias, no, eso no lo consiento, se acabó. Me doy la vuelta y me voy. Es cuando le pregunta Morfeo a Neo, ¿cuál de las pastillas quieres? Con esta continuarás tu vida normal, con esta vas a salir de aquí. Quizás al principio no te guste, pero esta es la verdad. Y efectivamente, cuando Neo, como personaje del señor Anderson dentro de la Matrix, se da cuenta de qué es lo que está ocurriendo, ya no vuelve, ya no quiere volver. Puedes tolerar una falsa idea de independencia. El señor Anderson era feliz porque pensaba que era real aquello que vivía. Iba a la oficina, era un programador informático, entraba, salía. Bueno, desde luego no se sentía bien, pero no sabía por qué. Pero desde el momento en que te empiezas a dar cuenta de que es un ardid, no aceptarías el coste en miedo que supone una vez que te das cuenta de que es un ardid. No lo aceptas. Aceptas el engaño, cuando estás engañado, no tienes más remedio. Pero cuando ya descubres el engaño, te das media vuelta y das un portazo. Me voy de aquí, se acabó. Pues bien, el ego no quiere que descubras el engaño. Pero este es el coste de no reconocer el engaño. El coste es vivir una vida de terror y normalizarlo y creerse que es la normalidad. Y pensar que el miedo es real porque lo que te pueda ocurrir es real. El señor Anderson le decían en la oficina, estás bajando de rendimiento. Entonces él temía perder el trabajo. Pero cuando descubres que es un engaño, dices, yo no acepto vivir este engaño a costa del miedo, pensando que todo lo que me puede ocurrir es cierto. Si descubro que nada de eso es cierto, no acepto el miedo. El miedo yo lo aceptaría si fuese algo real, pero si descubro que el miedo no es real porque todo esto es un engaño y un ardid en el que el contenido de miedo se está ocultando bajo una simbología de normalidad, si yo descubro eso y reconozco lo que es, me doy la vuelta. No sigo con la pantomima. Entonces el ego no puede permitir que tú descubras la pantomima. Entonces tiene que minimizar el miedo sin que dejes de sentirlo. Porque minimizándolo, tú te relajas y no quieres descubrir la pantomima. ¿Cuándo quieres descubrirla? Cuando llegas a un nivel de terror que dices, es que ya me da igual.
Ahí vienen las grandes catarsis de las personas en esta época. Esas catarsis implican que uno llega a un momento en que se rinde después de una vida cada vez peor, se rinde y empieza a buscar otro camino. Y entonces llega la espiritualidad. Porque el ego no ha conseguido minimizar el miedo. Entonces, el ego quiere que tengas miedo, porque así eres completamente manipulable. No hagas esto, que te va a ocurrir esto. No hagas aquello, que te va a ocurrir aquello. Eres débil, tu cuerpo es vulnerable. Tu cuerpo se puede enfermar con muchísimas cosas, incluso con bichitos pequeños que hay por ahí circulando. ¡Oh! Pero no, aquí está la solución, aquí está el remedio para los bichitos. Y entonces el ego minimiza el miedo. Entonces tú te crees toda la patraña de normalidad. Si lo hemos visto estos 2 años, todo esto. ¿Qué ocurre? Que cuando te das cuenta de que es una patraña, no aceptas el coste en miedo de vivir esta patraña. Te das inmediatamente la vuelta y le das la espalda a la patraña. Esta es la dinámica del ego. Si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, vale, yo vengo a vivir estas experiencias al mundo, no aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que lo reconocieses. Oye, pero si me estoy dando cuenta de que esto es una patraña y estoy aquí normalizando una vida de sufrimiento y de miedo. No, 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 no. Si esto es una patraña, no tengo más miedo. Se acabó, me doy la espalda a todo esto. Puedo aceptar el miedo si pienso que es verdad, pero si me doy cuenta de que no es verdad, no, no sigo con ello. Pero este es el costo, dice Jesús, y el ego no puede reducirlo. Es que el ego, para mantenerte esclavizado en la ficción de que no eres nada, te tiene que tener amedrentado y atemorizado. No excesivamente, porque entonces estallas y empiezas a buscar y encuentras la verdad, sino solo un poco. Aborregado te tiene que tener, muerto de miedo, pero aborregado con que él te va a dar la solución, como ya hemos visto estos 2 años, que se generaba el problema y se generaba la solución. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad porque te habrás negado a ti mismo y habrás aceptado la irrealidad como realidad. Y aquí está la clave final de todo esto. Si pasas por alto tu verdadera naturaleza, yo soy amor, estás pasándote por alto a ti mismo y pierdes de vista lo que eres en realidad. Si pierdes de vista el amor, pierdes de vista lo que eres en realidad. Y entonces te crees lo que no eres, que es este personaje sufriente en un mundo amenazador en el que se tiene miedo a un montón de cosas, contenido de miedo disfrazado de muchísimas formas, con apariencia de normalidad. Falso el disfraz de contenido de miedo, falsa la solución que da el ego para ese miedo. Pero si tú te crees la enfermedad y el remedio, que todo está fabricando el ego, pues ahí te quedas. Dice Jesús, eso va a ocurrirte si pasas por alto el amor, porque tú eres amor. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad, porque te la habrás creído como realidad. ¡Uf! ¿Cuántos peligros y amenazas tiene este mundo? Y yo, lo pequeño e indefenso que soy, tengo que poder sobrevivir dentro de él. Ahí está el ego manejando los hilos de la marioneta. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, ya tú identificado con el ego,
al creer tú, es lo mismo, podría decir Jesús, al hacerte creer el ego que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder. Te has creído esta irrealidad llena de peligros. El ego te dice, para mejor defenderte, ataca. Te has creído esta irrealidad de escasez, de competencia, de vulnerabilidad. Ya no sabes lo que eres. Una vez que te la has creído, ataca. Y en el diseño, atacas y parece que consigues algo. Eliminas a un enemigo. Lo que pasa es que surge otro inmediatamente después. Y le atacas y le eliminas y surge otro inmediatamente después. Entonces, ese es el engaño del ego. No acabas nunca, pero el ego momentáneamente te tiene engañado con que el ataque tiene poder. Dicho llanamente, pues, dice Jesús, te has vuelto temeroso de ti mismo, y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría. Pues bien, desde el momento en el que te crees un personaje humano, desde el momento en que crees que tu identidad es de personaje humano y olvidas cuál es tu verdadera identidad, a partir de ahí, en el momento en el que descubres que el ataque es poder y funciona, que aquí en el diseño parece que funciona, entonces no puedes sino tenerte miedo a ti mismo, porque no puedes desterrarte a ti mismo de la idea de ser atacado. Esto tiene de trasfondo la creencia en el mal. Cuando tú crees en el mal, te sientes malo, te ves malo, te sientes culpable, no lo soportas, lo proyectas fuera, ves malos a los demás. Al verles malo y tú sentirte culpable inconscientemente porque lo has tapado, tienes miedo, miedo de que te ataquen. Los demás te pueden atacar. ¿Y de dónde viene? De que para defenderte tú les atacas a ellos y consigues, siquiera sea momentáneamente, írtelos quitando de encima. Con lo cual, no puedes sino considerar que tú mismo también puedes ser atacado y eliminado. Es la espiral viciosa, percepción-proyección, que es como funciona aquí nuestra mente, todo un ingenio del ego para que no podamos darnos cuenta de qué ocurre en realidad. Porque, como dice Jesús, si nos diésemos cuenta de lo que ocurre en realidad, no estaríamos dispuestos a pagar el coste en miedo que suponen estas experiencias y no viviríamos la pesadilla. Viviríamos una experiencia humana feliz, vale, pero como pesadilla no. Solo puedo vivir una experiencia humana como pesadilla si me creo que es real. Y es esa parte de mente dentro nuestro la que ha realizado un ingeniosísimo, un gran ingenio, diseño por el personaje humano de un laberinto del cual no puede salir. 11. Si se pudiese lograr el objetivo de autonomía del ego, el propósito de Dios podría ser truncado, y eso es imposible. Esto ya es una afirmación lógica de Jesús que cualquiera con sentido común tiene que dar por válida. Si existe Dios y Dios es el origen de nuestra realidad y es nuestro creador, y parece que en el mundo, pues en fin, hay un alto porcentaje de personas que si bien con ideas de la religión distorsionada, evolutiva, pero sí creen en Dios, ¿no? Bueno, pues entonces, sobre todo, este mensaje va dirigido a los que venimos de la tradición judeocristiana. Entonces, si el ego puede lograr su autonomía,
entonces el propósito de Dios puede ser truncado. Y eso es imposible. No puede ser. Si Dios existe, el ego no puede lograr su autonomía. Eso es una mínima lógica, por lo menos para todos los que nos hemos educado en la religión monoteísta, por muy distorsionada que esté, y tenemos un concepto de Dios todopoderoso. Vamos a ver, ¿creemos en Dios todopoderoso? Sí, dice Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser independiente de él? No, pues sí, porque nos ha abandonado y no sé qué. Eso no tiene sentido. Un Dios todopoderoso que abandona sus creaciones no tiene sentido. Ese sería un Dios mitológico. Es que ni siquiera alcanza el concepto de Dios de la religión evolutiva. Estás mucho antes. Estás como un diosecillo humano que vuela. No tiene ningún sentido. Eso es imposible. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Dice Jesús. Tienes que contestar, pues sí. Si hay un Dios todopoderoso, el objetivo de autonomía del ego no se puede conseguir. Solamente aprendiendo lo que es el miedo, solamente aprendiendo que tras todas las formas normalizadas y naturalizadas que el mundo te ofrece de convivencia, detrás lo único que hay es miedo. Solo aprendiendo eso, puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. Es decir, cualquier conclusión del sistema de pensamiento del mundo que involucre de fondo un sentimiento de miedo, para el humano, es falso. Y solamente aprendiendo eso, puedes por fin empezar a darte cuenta de la Matrix. Solo aprendiendo que todo lo que simbolice un contenido de miedo es falso, puedes empezar a darte cuenta de que tú no eres eso, separarte de ese rol de personalidad atemorizado y empezar a descubrir quién eres en realidad. Solamente aprendiendo lo que es el miedo, puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero, dado que todo lo que de trasfondo involucra miedo es falso. El mismo miedo es falso, no tiene sentido. El que tú tengas miedo se basa en que estás absoluta y completamente engañado, pensando que es lógico y normal tener miedo de ciertos acontecimientos externos que te amenazan. En el momento en el que dices, ni soy el personaje humano, ni esto es lo único que hay, sino que soy espíritu y ya entiendo que esto es un escenario y ya dejo de tener miedo, ahí te empiezas a dar cuenta de que todo era un castillo de naipes y que se va cayendo. Y que incluso aquí, mientras vas saliendo de la matrix mental y de la programación mental egoica, mientras vas saliendo y sin haber salido del todo, el retirar tu fe del miedo, el quitarle la credibilidad al miedo, el quitarle la confianza al miedo como algo válido, el empezar a no mostrar miedo en tu experiencia vital, va haciendo que se caiga el castillo de naipes y te vas dando cuenta de que tu realidad cambia completamente, incluso la del personaje humano, mientras va saliendo de la programación de la Matrix, ya retirarle valor al miedo como referencia a la hora de actuar funciona. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo, aquí pone Jesús en cursiva, porque
Jesús en este epígrafe quiere realmente no dejar pasar ni media oportunidad para que integres finalmente la idea de que el ego es un constructo mental tuyo y no existe. Por eso pone aquí su en cursiva, enfatizando, de acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo, que no tiene objetivo porque el ego no existe y no puede tener objetivo, que es un constructo mental tuyo, es una prisión que te has fabricado tú. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr, pero el propósito de Dios no. Ha dicho antes, eso es imposible a una mínima lógica que se aplique. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. Y eso sí que aplica a una mínima lógica. Si existe un Dios todopoderoso, volvemos antes a lo que hemos dicho de los que nos hemos educado en la tradición judeocristiana y estamos estudiando un curso de milagros e iniciándonos en él. Tiene que ser una lógica aceptada. Que únicamente el propósito de Dios se puede lograr. Otra cosa es que la religión no te haya aclarado cuál es el propósito de Dios. Pero no puedes dudar de que Dios es todopoderoso. No, me han estado enseñando toda la vida que Dios es todopoderoso, pues luego resulta que, anda, le puedo burlar, le puedo burlar y prescindir de él. Pero no es todopoderoso. No, porque luego te espera el infierno. No, pero yo no le podría burlar a él. Es de lógica. Si es todopoderoso, yo no le puedo burlar. Otra cuestión es que yo me esté burlando a mí mismo y él me lo permita. Pero yo no le puedo burlar a él. Eso es imposible. Pues el razonamiento encadenado de esto es muy sencillo. Únicamente el propósito de Dios se puede lograr. Yo no lo puedo burlar. Y ya se ha logrado. Es todopoderoso, únicamente su propósito se puede lograr. La frase dice, de acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. ¿Por qué dice Jesús delante, de acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo? Porque en el momento en el que tú giras tu enfoque de atención de lo que dice el mundo, ¿a qué? A lo que dice tu corazón, dice Jesús, a lo que dice tu corazón, el corazón profundo, ¿a qué sientes en realidad tú respecto de lo que dice el mundo? Ahí está el Espíritu Santo. Y entonces, si cambias el enfoque y atiendes al interior, entonces sí, de acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo que tú obtienes cambiando el enfoque del mundo desde la referencia externa que tenías antes a una referencia interna, entonces entiendes, y es de lógica aplastante, que únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. Y vamos con el 12. Dios depende de ti tanto como tú de Él, porque su autonomía incluye la tuya y por lo tanto está incompleta sin ella. Todo esto que va a decir Jesús también es de lógica. Es decir, también es un planteamiento que con un mínimo de cordura se puede alcanzar y comprender. Dios depende de ti tanto como tú de Él, porque su autonomía incluye la tuya. Porque es de lógica. Porque si hay un origen de la realidad total, y es primero, y por tanto es único, y por tanto es todo, también es último, y por tanto abarca todo lo intermedio, y todas sus creaciones son Él. ¿Es de lógica o no es de lógica? Si existe algo primero, que tiene que existir, que es de lógica que exista algo primero, porque de la nada no sale algo, si existe algo primero, eso primero es único. Si es el primero, es único. Y es todo. Si es el primero y es único, es todo. Y si es primero, único y todo, es también último.
y abarca todo lo intermedio. Lo he repetido una segunda vez por si no se ha hilado bien la lógica aplastante de todo esto. Con lo cual, todo lo intermedio, sea lo que sea, es Dios. Por eso dice Jesús, Dios depende de ti tanto como tú de Él, porque su autonomía incluye la tuya. Su autonomía, su todoabarcación, primero a último, por lo tanto, total, absoluto, incluye la tuya. No estás fuera de Dios. Y por lo tanto, su autonomía está incompleta sin la tuya. Es decir, si tú no te das cuenta de que eres esa autonomía, hay una parte de Dios que no se está dando cuenta. Porque ha perdido la cordura, porque está soñando. Solo puedes establecer tu autonomía, esto es una conclusión de la anterior, solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él. Si tú perteneces a la autonomía de Dios porque Dios lo es todo, porque es último, porque es primero, porque bla, 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 lo que hemos dicho. Entonces, tú solo puedes reconocerte identificándote dentro de eso. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él y llevando a cabo tu función tal como es en verdad. Es recuperando el recuerdo de que eres una parte de Dios y actuando en consonancia, actuando en consecuencia. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él y llevando a cabo tu función tal como es en verdad. ¿Aquí qué es lo que hacemos? No, aquí, en fin, aunque me hayan educado en la religión X, monoteísta, no, aquí somos pobres criaturas sufrientes y luego, en fin, aquí Dios no hace mucho por nosotros y como mucho, pues, en fin, nos va a castigar o no. Bueno, eso ha sido un planteamiento que ya, pues, las religiones no lo suelen tener porque han ido evolucionando, por eso se les llama religiones evolutivas, en contraposición a la religión revelada, que es la verdad, que esa es permanente. Pues bien, si tú no llegas a esta conclusión, te has creído lo que el ego, con gran ingenio, ha enredado para ti el laberinto del mundo. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad. Todo el mundo quiere la felicidad, pero ¿qué concepto tiene cada persona de la felicidad? Y lo consigue. Primero, ¿qué concepto tienes? Segundo, lo consigues. Porque aquí mucha gente en el mundo se pasa toda su vida persiguiendo objetivos que una vez alcanzados no le hacen feliz y entonces se encaminan hacia el siguiente objetivo, hasta que quizás en algún momento se harten y se rindan y busquen la espiritualidad, o no, o sean infelices toda su vida. Pero el ego, claro que quiere alcanzar la felicidad. Lo que pasa es que la felicidad del ego, dentro del ingenioso enredo que ha construido, no es verdad, no es felicidad. Entonces se puede alcanzar lo que el ego dice que es la felicidad: poder, riqueza, dinero, no sé qué, un vehículo, tal. Pero no vas a ser feliz. Te das cuenta de que la felicidad que el ego-mundo dice, no es la felicidad. Pero sí, el ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad. Pero te ha sido dado conocer, puedes darte cuenta, dice Jesús, te ha sido dado conocer, puedes darte cuenta incluso ahí en esa experiencia que tienes, que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. ¿Te es posible darte cuenta aquí en tu experiencia humana que la función de Dios es la tuya porque perteneces a su autonomía? No puedes tener otra. Y que por tanto la felicidad
nunca se podría encontrar aparte de la voluntad conjunta de eso que es Dios, que tú también lo eres. Todo viene de ese planteamiento lógico inicial. Reconoce únicamente que el objetivo del ego, que tan diligentemente has perseguido, no te ha aportado más que miedo. Reconoce que todo lo que es el entramado del mundo, disfrazado de múltiples maneras, tiene como contenido el miedo. Reconócelo. Y entonces, ¿estás dispuesto a seguir asumiéndolo? Deja de normalizar lo que ocurre en el mundo, porque lo que ocurre en el mundo no es normal, es lo opuesto a tu naturaleza. Por eso el mundo dice que los que estamos en la espiritualidad estamos locos y volados, porque es lo opuesto. Reconoce únicamente que el objetivo del ego que tan diligentemente has perseguido no te ha aportado más que miedo. Y entonces se hará muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Claro, pero si es que lo que el ego persigue no puede hacerte feliz, porque ha normalizado el miedo y lo que te hace que persigas es más miedo y más miedo disfrazado de 20.000 cosas diferentes. Como que un vehículo te pueda llegar a hacer feliz. A Dios mismo. Pues eso es aterrador. Respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Una vez que has normalizado y naturalizado el mundo, pues tienes miedo de lo que el mundo te pueda deparar. Y eso es lo que te mantiene dentro del laberinto, sin querer ni siquiera ni asomarte a ver dónde está la salida. Pero el Hijo de Dios no está loco y no se lo puede creer. Aquí estamos ya llegando poco a poco la humanidad a un punto en el que masivamente nos lo vamos a dejar de creer. Ya estamos llegando. De reconocer esto, no lo aceptaría, como ya nos pasa a algunos y de seguro le seguirá ocurriendo a los demás. Pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor. ¿Yo qué voy a tener miedo si yo ahora sé quién soy y lo que soy y mis atributos? ¿De qué voy a tener miedo del mundo ahora? Pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor, que es una consecuencia de haberse creído el diseño de formas que ocultan la realidad. Aquí te crees que puedes ser atacado y que atacar es útil y tiene algún beneficio. Incluso, como dice Jesús, creer que atacando es como se alcanza el amor. Fíjate, anda que no ha habido veces que se ha luchado en nombre del amor. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque, el que ha sanado se da cuenta, sin haber sanado del todo te das cuenta ya, de que solo el ataque, del que el amor de Dios te protege completamente, puede producir miedo. Solo el ataque, porque está consolidando la creencia de tu vulnerabilidad. Está consolidando la creencia en la falacia del mundo y, por lo tanto, de que el miedo es real y tiene sentido. Pues lo vamos a dejar aquí, en estos otros 4 puntos que hemos visto en esta tercera sesión, con lo cual seguiremos en la siguiente a partir del 13. Sin más, prospector.